En Uruguay los vehículos eléctricos están ganando terreno con una variedad de modelos disponibles y beneficios para los usuarios. Pero en el momento de decir qué tipo de vehículo comprar, las personas también se enfrentan a muchas interrogantes sobre los costos asociados, la disponibilidad de repuestos en el país, la duración de la batería y algunos mitos sobre la movilidad eléctrica. Y hoy en Fácil Desviarse vamos a conversar con Fabricio González, un referente uruguayo en movilidad eléctrica y divulgador especializado en autos eléctricos. Es autor de este libro que tenemos acá en estudios, que se llama Tu próximo celular en ruedas. Es una obra que desmitifica con datos y también con su propia experiencia los mitos más comunes sobre la movilidad eléctrica en Uruguay. Es además el creador del podcast Volt FM con varias temporadas, donde compartió sus conocimientos y experiencias en este campo. Fabricio, bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Gracias a ustedes por el ratito. Pasamos de la iglesia católica a los autos eléctricos todo, sin escala. Todo entra sin escala. ¿Cómo podemos conectar? ¿El papamóvil hoy día es eléctrico, por ejemplo? No, pero viste que el vehículo del gobierno ahora es eléctrico. Entonces, Sí. ¿quién te dice si mañana el Papa aparece en un eléctrico también? No, el Puede papamóvil ser. capaz que es eléctrico en Pues este momento. hay que averiguarlo. A ver, podría ser una comedia de los 80, Sapo, como vos Sí, te gustan. vamos. Divulgador por accidente. En realidad no era tu rubro este. Vos te metiste porque como mucha gente en un momento empezaste a averiguar opciones y en realidad tu background está más bien en la informática, ¿no? Tal cual, sí. En realidad, si bien los autos, obviamente para mí era algo que existían, pero medio que yo venía del mundo ese que abrís el capot y no entendés mucha cosa. ¿Sí? Eso es la realidad. Vos sos el que desarmaba la torre de la computadora, ponele. Y armaba, compraba las piezas por separado y las armaba y hacía relajo con eso. De hecho es una consecuencia bastante graciosa, pero mi pasión por las computadoras nace por, digamos que de alguna forma le hicieron un truco a mi abuelo que me compró la primera computadora que salió un huevo, no sé, $2.500 en su momento, ya por el 90, pero ¿qué pasa? Le vendieron una computadora vieja, ¿sí? En cuanto a placa gráfica, entonces empezaron a salir todos los juegos y de alguna manera yo no podía Era un clavo. jugar. Claro, no podía jugar a nada. Entonces, ¿qué hago? Entonces me iba a Tristán Narvaja, me compraba las revistas y ahí empezaba como a programar y ahí arrancó todo. Y vi que estaba mucho más bueno eso que jugar. Y ahí, bueno, arranqué en el camino de la informática, después trabajando, abriendo mi propia empresa y también, obviamente, estudiando todo el tiempo sobre eso. Y bueno, y en el camino, no sé, en la pandemia, empiezan a aparecer los primeros autos eléctricos acá en Uruguay y empecé a investigar un poco. También la pandemia tenía bastante tiempo por ahí ocioso de lo normal y dije, che, a ver qué es esto, y me llevé la sorpresa de que hay muchísimos más puntos en común con un dispositivo electrónico, con un celular, digamos, de lo que uno piensa, ¿sí? Están caminando muy a la par. Y eso la verdad que me sedujo un poco. Vos decís que el auto eléctrico te pareció más a una computadora, a un celular, que a un auto común. Y en realidad, fíjate que, por ejemplo, hay componentes que son muy importantes de un dispositivo móvil, de un celular, que los comparte también un auto eléctrico. La batería es lo más importante. De hecho, un auto eléctrico hoy, si vos vas con la cabeza de, che, voy a ver el motor y a ver cómo está el motor es copy-paste de todos los autos eléctricos, cambia hasta la cantidad, pueden tener hasta uno por rueda, pero no es que, voy a ver el motor como es. Y tendrá más torque, menos torque, pero es algo mecánicamente extremadamente simple y sellado. Entonces la batería es donde hay que prestar atención porque ahí está la autonomía, ahí está el rendimiento, ahí está también que si se te rompe o estropea, viste, de qué materiales tiene. Después la pantalla, parece también broma, pero las pantallas cobran muchísima importancia en los autos eléctricos, cada vez más. Ahora están teniendo para todos y el celular es todo pantalla ahora. Entonces, ¿Por qué la relevancia de la pantalla en el auto eléctrico en relación al auto a combustión? Y me parece que hay un tema de consumidor del usuario, del consumo del usuario, de la necesidad del usuario y que está demandando pantallas más grandes. Entonces los autos eléctricos también por ahí en pos de subirse a esa ola de modernidad, de tener una interfaz gráfica atractiva. Creo que Tesla fue por ahí el pionero en poner una terrible pantalla en el medio y apuntar por ese tema minimalista de sacar todas las palancas y perillas y botones posibles, de dejar todo en la pantalla. Y bueno, entonces eso tiende a parecerse a lo que son los celulares, que han sacado todos los botones posibles, cada vez menos, y estamos yendo a
lo que son las pantallas. O sea, Fabricio, vamos a los bifes, si te parece, los mitos y las cosas que a la gente le parece relevantes a la hora de tomar en cuenta la compra de un auto eléctrico, ¿no? En este momento, ¿cuál es el estado de situación de los costos de los autos eléctricos versus los autos a combustión convencionales? Bueno, el estado de situación es que hoy estamos bastante parejos con respecto a lo que podría ser una opción a combustible para determinado caso de uso. Y acá me parece que es lo importante, que es uno, si compara pelo a pelo por ahí un auto eléctrico, ¿sí? De una gama similar a uno a combustible, no te podrías quedar solo en eso, porque lo mirás y capaz que el auto eléctrico posiblemente sea un poco más caro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá el truco está en todo el resto de la vida útil y el consumo que vos le hagas, y ahí empezás a hacer un poquito de cuentas. Un poquito de cuentas quiere decir que vos vas a tener un service más caro, vas a tener combustible que echarle todo el tiempo, a su vez del service, no sé, en periodo de 2 años, capaz que algo se te puede llegar a romper, inclusive siendo un auto a combustible. Y bueno, todo ese tipo de cosas habría que sumarlas, y cuando haces la cuenta y pasas raya, es interesante que el auto eléctrico en esa pequeña disparidad inicial a lo largo del tiempo termina ganando bastante. ¿En cuánto tiempo, digamos, amortizás esa diferencia? La cuenta que hay que hacer así medio rápida es que si vos haces 15.000 kilómetros por año más o menos con un eléctrico, tiene bastante sentido, de hecho es adquirirlo, ¿sí? También. Ahí sí haces las cuentas posiblemente en 1 o 2 años, dependiendo del modelo, por supuesto, ya como que veas que hay empieza a haber como una suerte de ahorro en comparación a que si compras lo mismo, a las mismas condiciones, pero a combustible. El número mágico es ese, entonces, más o menos, 15.000 Sí, es ese, sí. De hecho, inclusive también me preguntan a veces, o me preguntan, bueno, ¿y siempre conviene comprarlo? No, en realidad no. Si lo vas a usar para hacer muy la cortita, o sea, los extremos me parece que no convienen. Si es muy la cortita, no, porque la verdad que no sé si hay tanto ahorro y podrías comprar City Cars por precios muy, muy, muy accesibles, más de por ahí un vehículo eléctrico de entry level, vamos a decir, de gama de entrada. Y no, ahí no te conviene, ¿entendés? $5.000, capaz de conseguís un auto, ¿entendés? 7.000, y ahí no hay año que le saques si lo usás para la vuelta. Y el otro extremo lo mismo. Si vos agarrás y, no sé, te vas a Paraguay, 2x3 por trabajo, tenés que irte a Argentina, tenés que irte a Brasil, tampoco conviene hoy. Porque acá lo que tenemos es, no tanto por el vehículo en sí, porque te generaría terrible ahorro, sino por el tema de la infraestructura de carga en los otros países, que todavía no está suficientemente madura como la que tenemos acá, que vive y lucha. Uruguay es autónomo, digamos, en todo el territorio, digamos, vos podés llegar de un punto a otro de cualquier país del país. Sí. Con batería. Sí. Bueno, con batería, depende del vehículo, pero sí podrías cargar en cualquier lugar. La verdad que los cargadores están bastante bien distribuidos entre privados y UTE y públicos. Creo que del Río Negro para arriba podría haber un poco más. Y lo que está pasando ahora es que la explosión de venta de los vehículos eléctricos está ganándole a la infraestructura que tenemos instalada. Entonces, capaz que hace 2 años venía bastante bien, ahora medio que la estamos corriendo por atrás. Para una persona que hace mucha ruta, pero acá en Uruguay, que no se va a otros países, ¿es negocio tomando en cuenta la infraestructura que hay o no es tan así? Para mí que sí. Sí, hay que... Ahí hay un factor también interesante que es hay que planear de carga, ¿no? Un poquito. ¿Cómo? El tiempo de carga. El tiempo de carga, o sea, que va enlazado a planear. Hay que planear un poquitito más, ¿está? Por ejemplo, no sé, imagina un vendedor en el interior del país que tiene que usar un vehículo y dar vueltas. Y bueno, generalmente vos podrías planear para decir, bueno, voy a parar para, no sé, almorzar, ¿sí? Y ya aprovecho en un punto de carga y lo dejo cargando, ¿viste? O, no sé, arranca acá en Montevideo, sí, da la vuelta, termina en Flores. En Flores hay cargadores rápidos. Bueno, lo pongo a cargar, me quedo la noche, porque tiene que quedarse, y después sigue para arriba. Entonces, con un poco de planeamiento, vamos a decir, de agenda preparada previamente, yo creo que funciona bastante bien. Hay gente que dice, bueno, es un embole, para eso me agarro el auto y cargo nafta cuando quiero. Ahí es válido. Yo te digo, hacé las cuentas a ver si capaz que no te pesa más en el bolsillo el hecho de agendar un poquitito más, pensar un poco más antes de poner nafta cuando quieras. Ahora podemos ir un poco a ese tema que creo que, no sé ustedes, pero cuando te pones a discutir con amigos, ese es como el punto neurálgico de cuando la gente empieza a sacar la cuenta de cuánto cuesta la carga versus la nafta.
Pero antes, una bien así de ignorancia total. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un auto eléctrico? Porque viste que vos en la calle te vas a encontrar cosas, yo qué sé, por decirte algo, viste esos autitos que tiene la Española, que son más que un auto, parece prácticamente ser como un triciclo con una cabinita, o autos que son muy chiquititos que tienen un lugar para una única persona o dos, uno adelante y uno atrás. Y claro, no sé, los que saben un poco más del tema, viste que te dicen, no, pará, una cosa es un auto eléctrico, otra cosa es esto que no tiene nada que ver. Sí. Expliquemos un poco ahí. Sí, yo creo que está buena la apreciación, es válida. Me parece que cuando hablamos de autoeléctricos, y bueno, acá se habla de autoeléctricos en el podcast, en el libro también, es de los vehículos 4 ruedas, que entran 4 pasajeros, ¿viste? A partir de ahí, de ese tamaño, con determinadas normas reglamentarias, vamos a decir, de seguridad, que tienen que tener 2 airbags, por lo menos lo mínimo, ¿viste? Creo que a partir de ahí es donde podemos llamar a un auto eléctrico, no sé, considerar empezar la discusión. Los otros, digo, son válidos, no estoy diciendo que no, pero me parece que capaz que llamarles auto, por ahí es otro tipo de medio de transporte que es cómodo para muchos casos y que está buenísimo, pero no podría entrar en la comparativa porque son muy distintos, ¿viste? En seguridad, en velocidad. Esos vehículos inclusive pequeños, hay algunos que compiten medio con las motos también en cuanto a reglamentación. No pueden ir a determinada cantidad de velocidad. Entonces ya empieza a ser tan dispar la discusión ahí que está bueno cortar por autos tipo 4 plazas de ahí para arriba. Y ahí la otra, la curiosidad total, que es cuál es el más barato de todos en plaza, ¿no? Así como tenés en el auto normal un auto de entrada que podés pensar entre $3.000 y $5.000, acá ¿cuál es el precio de tener el que está en la gama inferior? En la gama inferior, esto es muy gracioso, ¿no? Pero cambia todos los días, o no sé, o todas las semanas, porque viene una marca nueva de procedencia extranjera o alguien, y a su vez cuando llega, otro viene y le baja el precio. Pero podríamos estar hablando de que un entry level, un vehículo de entrada eléctrico más o menos razonable, con autonomía y todo, debería estar en los $18.000, más o menos. Por supuesto que hay excepciones, y no las conozco todas porque hay muchísimas, hemos investigado un montón, pero como decir, bueno, yo me gasto esta plata y tengo un vehículo que tiene determinada autonomía, capaz que llega con una carga a la mitad del país, que tiene determinadas normas de seguridad, ¿sí? Por ahí, 18, 20, ese sería el costo aproximado. ¿Y hay mercado de usados? Porque viste que el preconcepto que me parece que tenemos muchos es el auto eléctrico, comprar el auto nuevo. Sí. Auto usado no, porque no tiene sentido, tenés la batería ya gastada. En realidad es más que un auto, es un clavo. Bueno, vos sabés que eso está buenísimo lo que está pasando, porque yo compré el primer vehículo eléctrico en el 2021 y lo vendí en el 2024, ¿sí? Y me llevé una sorpresa porque lo vendí a la mitad de precio, o sea, se evaluó muchísimo, abundante, cosa que no me lo esperaba. Pero ahora estuve viendo que medio como que está cambiando un poquito esa tendencia, porque está aumentando la demanda y porque la gente se está dando cuenta que los usados eléctricos es terrible negocio. Porque en realidad el miedo de un usado eléctrico, ¿qué puedes tener? De la batería, ¿está? Pero las baterías tienen garantías de 8 años, de 6 años, ¿entendés? Y también hoy en día, me parece que está buenísimo el ejemplo, hay taxis que salieron en el 2015 en la Intendencia, que hoy en día están andando o están funcionando y tienen 600.000 kilómetros. Hay uno que tuvo 1 millón de kilómetros con la misma batería. Y no está andando porque tuvo un siniestro y lo tuvieron que sacar del mercado. Pero si la batería hubiera aguantado, se le hubieran puesto a otro auto. Y esa gente que hablas, he hablado con gente de 350.000 kilómetros, Uber, y me dice, yo no me doy cuenta de la degradación, ¿viste? De la batería. No me doy cuenta, no es que hoy, ahora no puedo andar en la esquina. Entonces empieza a pasar eso, de que la gente dice, bueno, al final un usado eléctrico, si quiero entrar, capaz que no está tan mal, puede ser un buen precio para arrancar. Y lo que está pasando es que están subiendo un poco, está yendo para el otro lado, subiendo un poquito más de precio. Sí. O sea, sí, básicamente entonces, digamos, desde que empezó a andar esto, que vos debes haber sido, digamos, entraste como en la primera ola de quienes estaban comprando autos eléctricos acá, las baterías siguen funcionando todavía. Sí, siguen funcionando. De hecho, la Facultad de Ingeniería está trabajando con proyectos de reciclaje también, y bueno, ya hay proyectos de reciclaje, pero no hay baterías suficientes muertas, digamos, o con un desgaste suficiente como para poder trabajar en volumen.
Pero hay recambio de batería, o sea, ¿qué pasa cuando una batería por X motivo se daña de un eléctrico? En otros países que se ve con más volumen, digamos, podemos decir Estados Unidos o Europa, tienen una segunda, pueden haber dos alternativas que son, vamos a decir tres, las más comunes. Primero es que le sacan la poca energía que tiene, ¿tá? Las desguazan, las llevan a los niveles primarios de los minerales, y esos minerales los extraen y arman otra batería nueva, ¿sí? O sea, aprovechan absolutamente todo. Son fábricas bastante grandes. En España hay una hace poco que abrieron, y es un proceso costoso, pero que supone que en largo plazo es muy bueno en términos de retorno de inversión. Después, la segunda alternativa es una segunda vida en otro vehículo, ¿tá? Por ejemplo, se rompió el vehículo, saco la batería, lo pongo en otro y sigue andando. Aunque tenga, no sé, 80% de autonomía, ¿tá? Vos estás hablando de capaz que, no sé, un vehículo de 400 kilómetros, si le sacás el 80%, si le sacás el 20%, por ejemplo, y te queda el 80% más, y bueno, y tira igual. O sea, viste que capaz que como un City Car por la vuelta y no metés tanta ruta, pero funciona. Entonces eso podría servir. Y después la tercera alternativa, que está buenísima también, que es para Smart Cities, para ciudades inteligentes. Ahí una batería, vamos a llamar, que tiene un 50% de autonomía, que mide 300 kilómetros, te da, no sé, 150. Decís, bueno, capaz que no es conveniente, la gente no lo quiere. Esa batería la pones abajo de la tierra, alimentás las luces de la ciudad, y podrías, en el horario, no sé, de un barrio o de varias cuadras, y podrías cargarla en horario barato y utilizarla en horario caro. ¿Pero una batería nueva para un auto eléctrico se estila? ¿O tenés que...? ¿Cómo? Acá en Uruguay. O sea, se te rompe la batería y directamente la batería. Sí, puede ser. ¿Pero cuánto sí. sale? Bueno, sale caro, pero los costos están bajando todo el tiempo. Y además el sale caro es, sinceramente... ¿Qué es caro? Y caro puede ser, si tenés un vehículo de $20,000, capaz que son 5.000, 6.000. ¿Sí? Te puede costar más o menos un cuarto del auto. Ponele. A veces, en la comparativa, a veces decir, bueno, si se te llega a romper el motor en un auto de combustible, entre mano de obra, que es un caso súper crítico, ¿no? Sí. Y capaz que no te sale eso, pero puede andar por ahí dependiendo de la Es marca. el equivalente que se te funda el motor. Exactamente, es eso. Pero también, hablemos de probabilidades. ¿Qué probabilidades de que se te funda un motor de un auto nuevo? Y con la batería es medio parecido. Y además considerá que vos tendrías que pagar esa batería si pasan los 8 años de la garantía. La garantía dice que se te rompe, pum, te cambian otra, o si en esos 8 años está degradada abajo de un porcentaje determinado. Que puede ser 70%, más o menos, una cosa así. Que es el fabricante dice, ahí no, eso no lo previmos, te cambiamos la batería. A vos que te gusta la tecnología y sos un colgado de los celulares, las computadoras, es muy parecido a lo que pasa con los celulares, que mirás el rendimiento de la batería y por ahí un celular viejo te dice, ahora rinde 70% de la batería, y ya un poco lo empezás a sentir y decís, esto está para cambiarlo. Claro, sí, los teléfonos celulares, viste que ya te marcan eso, y algunos, viste que ya, no sé, lo querés vender en las redes sociales, lo querés vender en algún lugar, y ya te preguntan, che, ¿cuánto porcentaje tiene batería? Y de rendimiento, ¿no? De salud, y eso va a pasar con los autos. Es clave. Tenemos que hacer una pausa, capaz ahora, y escriban al 097-441-443, manden mensaje al chat de YouTube con sus preguntas, volvemos con algunas, y lo clave acá, que es lo que muchos se preguntan, y es realmente cuando haces la carga, y la haces la carga en tu casa en determinado horario versus la nafta, ¿es eso lo que termina pagando el auto o no? Bueno, eso y mucho más después de la pausa. Este es un tema que convoca Mauricio González. Aprovechamos para decir que es una persona que de un momento al otro empezó a mirar con lupa el mundo de los autos eléctricos, hasta que se convirtió en una suerte de especialista o divulgador de este mundo, con un podcast y también con este libro que estamos comentando, que se llama Tu próximo celular con ruedas, la revolución de los vehículos eléctricos. Y obviamente es un tema que a la gente le apasiona, le intriga, le genera preguntas, y también mucha gente que cuenta sus experiencias. Alguien preguntaba cuántos lugares de carga hay al norte de Río Negro. Esa misma persona decía, enfrente a casa pusieron 4 cargadores, tengo un desfile de marcas y modelos, y nos manda una foto, ¿no? Y efectivamente, lo que ves hoy día, lo que antes era, digamos, un mundo a universo acotado de autos, ahora tenés, no varias marcas, pero varios modelos, ¿no?, de autos eléctricos, ¿no? Sí, y varias marcas también, y creo que hay una cosa disruptiva interesante, es que
vos podés pensar fuera de la caja en términos de marcas. ¿Qué quiere decir esto? Que capaz que uno venía con la cabeza, uy, tal marca de combustible, saca eléctrico y voy de cabeza. Y, ojo, yo diría capaz que hacete un doble clic ahí. Porque no es tan así directa, o por lo menos la historia reciente no ha demostrado eso. Se están poniendo a tiro todas las marcas y están sacando cosas buenísimas, pero no es transitiva pura. Pará, y la otra que aparece mucho es, hablen de los híbridos. Porque ahí ni entramos en ese mundo, ¿no? ¿Qué conviene más, un eléctrico o un híbrido? Ese es un tema, pero bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero lo que pasa es que hay como híbridos... Explica qué es un híbrido. Ahí va. En los híbridos vos tenés varios tipos de híbridos. Hay unos híbridos como son híbridos livianos, vamos a decir, que son los que tienen una batería chica, ¿está? ¿Puedo tirar alguna marca? Sí. El Toyota Prius o de los Prius que hacen mucho tiempo que están, generalmente tienen muchos de esos que hay una batería chica adentro que ayuda al motor, le da como un ayudín, ¿tá? Y se carga sola, y eso es como un híbrido liviano que no tenés que enchufarlo nada y que la verdad que en realidad es un naftero que rinde bastante mejor que si no tuviera esa batería. ¿Tá? Eso es por un lado. Y pues por otro lado tenemos los híbridos enchufables. Hay más tipos, pero los híbridos enchufables, digamos como que son los otros que hay, que ahí vos tenés dos motorizaciones, una combustible y otra eléctrica dentro del auto. Obviamente por términos de espacio vos vas a tener un tanque de nafta y después tenés una batería chica que puede tener 50, 70 kilómetros de autonomía, y entonces eso lo que te permite es o lo usás solo eléctrico de ese vehículo, ¿tá? Para andar en la cortita, o lo usás solo nafta, o podés usar una combinación que sería como como lo del liviano, el ayudín al combustible para que te rinda muchísimo mejor. Yo tengo un tema con esos vehículos, pero es que creo que están siendo una respuesta al mercado y no una solución definitiva, porque vos tenés dos motorizaciones completas adentro del auto. De pique debe ser más caro, ¿no? Sí. Es más caro, pero además también hay cosas que pueden pasar, como por ejemplo, vos estás andando, no sé, va a ser una ruta larga, ¿sí? Y si de repente se agota la batería o el ayudín ese de la batería, ese vehículo va a empezar a consumir solo nafta, pero por tener dos motorizaciones va a ser un poco más pesado que si un modelo normal. Entonces, es una opinión personal que creo que responde a una necesidad del mercado de alguien que capaz quiere un eléctrico, pero dice, no, me voy por acá y listo. Es para ayudar con el cambio cultural, de decir, bueno, acá tenés un bastón. Yo creo que sí. No soy fanático de eso, pero entiendo que hay gente que le encanta y que lo usa, lo tiene hoy, le viene bien, está feliz y está todo bien con eso. Hay preguntas y testimonios. Te hago una pregunta. Dale. Mucha gente pregunta cómo medís realmente la autonomía y el rendimiento, ¿no? Y lo que preguntan viene a cuento de que dicen que han visto que muchos te dicen que tiene tal autonomía y en realidad lo mirás en la práctica y no es tan así. Sí. Que casi todos te venden un poco más de autonomía de lo que realmente... ¿Cómo realmente lo medís eso? Depende de muchos factores. Yo lo primero que digo es, tienen que preguntar qué norma está medida esa autonomía. Porque las autonomías de los vehículos eléctricos mundialmente tienen distintas normas. Cada norma es como, vamos a decir, como si fuera un circuito en donde le dan y le dan y le dan al auto hasta que se gasta. Y ahí miden y dicen, ok, 400 kilómetros. Y el circuito capaz que fue, no sé, ir desde el Parque Rodó, subir ahí por la subida de la Facultad de Ingeniería, bajar y pegar la vuelta. Entonces, si es esa norma, digamos, que hizo esa prueba, la subidita te comió batería, ¿sí? Entonces esa norma va a ser más realista, capaz o conservadora, o va a tender a tener, no sé, 200 kilómetros, vamos a decir. Pero si haces otro circuito, que es no sé, Ciudad Vieja, vuelta alrededor, que no tenés una subidita, no tenés nada, capaz que te va a dar 300. ¿Cuál es la norma más amigable y cuál es la norma más realista? Hoy creo que la WLTP, ¿sí? Es como que la más realista, que podría representar más cerca de lo que vos tenés. Y por otro lado tenés una norma que es la CLTC, que es la norma china, que creo que es súper holgada, ¿entendés? Que no te va a dar ni ahí eso, no sé, ni a gancho, tenés que tirarlo en bajada para que te dé. Pero sí, te va a rendir menos, y además también qué tan pesada tengas la pata, vamos a decir, ¿no? Porque en la aceleración en los eléctricos tenés el torque instantáneo, que vos pisás el acelerador y el auto, ¡pum!, arrancó. Está divino, ¿tá? Pero come batería. Entonces, si vos te cebás con eso y no te va a dar, ¿entendés? Eso es de cajón. Una para entrar en la discusión sobre cuánto cuesta y el tema del precio de la nafta.
Dice, vivo a 50 kilómetros de laburo, de lunes a viernes. Cada 10.000 kilómetros ahorro aproximadamente 75.000 pesos solo por no usar nafta. Tengo tarifa triple y cargo en casa cuando duermo. Saludo de Jean. Hagamos la cuenta esa, ¿no? ¿Cuánto te ahorrás realmente de nafta? ¿Y cuál es el esquema de carga ideal, ¿no? Porque imagino que no es lo mismo cargar a una hora que a otra, con una tarifa, con otra. ¿Cuál es el hack para que sea perfecto y lo más barato? Creo que el hack, o digamos, la situación óptima sería que vos tengas un lugar para cargar el vehículo eléctrico en tu casa o en X, pero que tengas un cargador de estos que se llaman lentos, digamos, que son de 7 kilowatts. No enchufarlo a yuco, porque cualquier vehículo eléctrico puedes enchufarlo a yuco, pero te va a consumir alrededor de 2 kilowatts, que es muy poco, y que capaz que para cargar el auto entero puede demorar 24 horas, 20 horas. Entonces, como que el hack justo es tener uno de 7, ¿tá? De 7 kilowatts en tu casa y cargarlo en el horario de triple tarifa, como dijo ahí el mensaje perfectamente, exactamente donde está clavado el horario. O sea, no sé, ponele 0 horas a 6 de la mañana. Vos tenés 6 horas, te reda para cargar la mayoría de los autos eléctricos, y si no te da, te dejó en 90%, que no pasa nada, está todo bien. Y ahí te salió 2 pesos el kilowatt. Entonces es muy, muy, muy económico. Fíjate que si vos tuvieras un auto eléctrico con 40, vamos a decir, 40 kWh de capacidad, ¿tá? Hacé la cuenta, y si lo cargaste a 2 te va a salir 80 pesos, capaz, ¿entendés? La carga en la noche. Yo estoy hablando con algunos Uber y me dicen, como también para tener una referencia clara, con los que se pasan eléctrico es una diferencia 10 veces menos el consumo. Claro, para el que tiene ese tipo Uber, por ejemplo. Sí, cada vez más, además. Sí, no tiene parangón. Sí. Fabricio, esta entrevista de alguna forma surgió a partir de esa conversación improvisada que tuvimos al arranque de un programa sobre la posibilidad cierta de que haya una seguidilla de autos quemados que tengan que ver con la batería y que fueran eléctricos, ¿no? ¿Cuál es la mitología en torno a lo inflamables que son las baterías eléctricas y los peligros que pueden traer, incluso a nivel logístico de transporte comercial? Ahí hay un poco de mito y hay un poco de verdad, hay como una mezcla de cosas que creo que se combinan y se toman capaz de una óptica que capaz que no es la correcta. Las baterías, en realidad, en términos estadísticos, ¿sí? Si vos tomás autos eléctricos y autos a combustión, los autos a combustión se prenden fuego más, ¿sí? Hay estudios sobre eso, que los vehículos eléctricos. En relación a la cantidad de autos que están en circulación. No, si tomás la misma cantidad, ¿sí? En un periodo de tiempo, hay estudios, hay papers científicos de este tema, y te dicen, mirá, no, se prenden menos, ¿está? Y además hay un tema, te diría que hasta lógico, vamos a decir, y probabilístico, que es los autos a combustión interna tienen calor de por sí, ¿entendés? Ya generan calor el motor, todo, entonces, y están más cerca del fuego, es esa situación que un vehículo eléctrico. Pero lo que también es verdad al mismo tiempo es que se prende en fuego menos, pero cuando se prende fuego una batería de este tipo es muy complicada de apagar. O sea, más que complicada de apagar, vamos a decir que no podés apagarla por los medios comunes, ¿sí? Que usan capaz que los bomberos para apagar un auto no eléctrico, un auto a combustión interna que se prenda a fuego. Tenés que tener una preparación especial y usar unos elementos especiales, unos materiales especiales, digamos, para poder apagarlo, y no se rinde así nomás. Y cuando arranca el fuego, arranca bastante fiero. Entonces, creo que el tema ahí es que, por supuesto, primero que se te prende uno cada tanto y cómo apagarlo, y eso, digo, está bueno que también que la gente lo sepa, que si llega a estar en una situación, tenés que rajar, porque eso no va a resolverse rápido, ni intenten apagarlo, si no llaman a los bomberos, avisen que es un auto eléctrico, y ahí ese creo que es el camino más correcto. Y después, por otro lado, el tema de que si transportan muchos autos eléctricos en un barco, en un cargo, viste, contenedores y todo eso, y sí, se te prende uno fuego, y si no está preparado bien ese barco, hay un efecto dominó que vas a tener ahí una linda fogatita. ¿Ha traído disposiciones nuevas a nivel normativo de seguridad la irrupción de los autos eléctricos? ¿Pienso en garajes, en estacionamientos o en el transporte? Mira, por ahora acá, en lo que respecta a Uruguay, no. Yo creo que es algo bastante nuevo, ¿sí? Lo que sí pasó en España, que fue bastante curioso, si buscan las redes sociales, hay una foto de un estacionamiento de un shopping que se prendió fuego a un vehículo
y que en el fuego pasó algo parecido a lo que pasó acá en la Rambla también, que se prendió un fuego un auto. Y si yo me miraba los comentarios y decía, eléctrico, sí, seguro que marca, y la gente, sin ver a ciencia cierta, tiraban que era eléctrico porque está en boga. Y al final resultó que no era de la Rambla. En España pasó lo mismo y pusieron un cartel que decía prohibido estacionar autos eléctricos en este subsuelo, ¿sí? de ese shopping. Entonces, creo que España también está pasando por un periodo en donde el lobby anti-autos eléctricos es bastante fuerte. De hecho, yo hablé con algunos proveedores que estaban medios quemados porque compras un cargador para instalar, un cargador rápido para instalar. Imagínate, sos una empresa, compro un instalador, un cargador, lo voy a poner, y no venía la habilitación del gobierno de España nunca, y tenía casos de que tenía que hablar con el proveedor para que les extienda la garantía de ese cargador, porque había pasado un año y no venía todavía la habilitación para instalarlo. O sea, hay cargadores, por lo menos hasta el año pasado, cargadores que estaban comprados, esperando para instalarse, y estaban venciéndose la garantía guardados en el depósito. Bien. Una más que me queda. Por ejemplo, una persona que no tiene un garage, no tiene estacionamiento, no tiene un lugar de carga cerca, ¿cómo hace para cargar un auto eléctrico si el auto duerme en la calle, por ejemplo? Ahí tenés que usar la vía pública, Sí. y hoy puede ser un desafío. Ahí sí puede ser un desafío, y hay que decir las cosas como son, porque está explotando, digamos, la cantidad de autos eléctricos. El año pasado, del total de autos vendidos en Uruguay, más del 6% es eléctrico, y si tomás los híbridos enchufables, se va al 10, un poco más del 10, es un montón. Y este año la proyección es, hacia fin de año, es que van a ser más. Entonces, los cargadores son más o menos los mismos del año pasado, han ido creciendo, privados han puesto también, pero capaz que tenés que hacer fila. A mí me pasó ahora en turismo, yendo para Punta del Diablo. Yo puedo ir directo a Punta del Diablo y no pasa nada, la autonomía me da, pero pasé por la ANCAP de ahí de Rocha y había 4 autos esperando, y si vos contás 4 autos esperando para cargar y media hora, 40 minutos cada auto, sentate a almorzar, comé tranquilo. Unas 3 horitas estás ahí. Claro, esperando. entonces ahí como que, viste, va todo para atrás lo que está lindo, viste, de la experiencia. Me queda una duda, ¿qué pasa con la respuesta en ruta? Entiendo que el arranque es inmediato, ¿en ruta también se comporta igual? Sí, en ruta igual. Lo que tiene es que todos los autos eléctricos, prácticamente todos, tienen este sistema de regeneración de batería, que cuando vos soltás el pie del acelerador o frenás, utiliza ese movimiento, digamos, inverso con la cinética para tirar energía a la batería. Entonces, en ruta, como casi no hay, la batería tiende a rendir menos en ruta. Por eso van a ver que siempre te dicen, bueno, en consumo en ciudad tanto y en ruta tanto. Y es al revés que los autos de combustión interna. Que te rinden más en si ruta. frenás a cada rato va a ser mejor que si vas en ruta. Bien, me quedan mil preguntas más por La hacerte. última, un pronóstico. ¿En cuánto tiempo se da el sueño? Que es, estás en tu auto manejando y en un momento te cansas un poco y apretás el botoncito, aflojás, descansás un poco y el auto se maneja solo. ¿En cuánto tiempo va a llegar eso? Dame un estimado profético. ¿Cuántos años le das? Yo lo que te puedo decir, capaz, es que los niños te podría decir los niños que están naciendo hoy o que tienen 5 años hoy no van a sacar libreta de conducir. Bien, titular. Fabricio, ¿sí? Sí, seguro. Sí, los que están haciendo hoy no van a sacar libreta de conducir, seguro. Eso seguro. Y seguramente pase antes de lo que esperamos. Bueno, Fabricio González, autor de Tu próximo celular con ruedas, este libro sobre la revolución de los vehículos eléctricos, también creador del podcast Volt FM. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Placer.